¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos a su revisión semanal de los juegos, en este caso del jueves, día del pollo, del pavo allá en Estados Unidos, para todos los que se creen gringos ojiverdes. Eh, Nos tocaron tres buenos juegos, tocó muy buena suerte, hubo tres juegos muy parejos, muy entretenidos, casi hasta el último minuto en su mayoría de los casos. Entonces vamos revisando cómo afecta esto, pues, el mundo del Dynasty. Eh, Antes, ya se las sabritas, denle like, suscríbanse, ya saben, muestren amor al canal para que podamos seguir creciendo en Flea Flicker. Vamos empezando con el juego de los Packers contra los Leones de Detroit. Estuvo bastante entretenido este juego, como el resto del día de hoy. Duelo divisional lo tenía que ganar Detroit para emparejársele a los Packers y pues lo ganó Green Bay, que se vio muy bien tanto en ofensiva como en defensiva. No creo que hubiera mayor problema en Green Bay. Sin demeritar a los Lions, pues ganaron con relativa autoridad, viéndose bien en las dos fases, pero pues vamos dándole a lo que nos interesa, ¿no? Que es el Fantasy. Jordan Love, juego bastante bueno, sobre todo si lo comparas con lo que estaba haciendo en semanas anteriores. 4 touchdowns, 230 yardas sin intercepciones, la verdad se vio muy bien, y eso pues se reflejó en sus armas, ¿no? Vamos empezando con los corredores, como hacemos regularmente. Bienvenido de vuelta, Josh Jacobs. 17 acarreos para Jacobs, o sea, volvió y se vio sano, retomó la mayoría de los acarreos como lo hacía antes de la lesión. Salió un ratito porque le dieron otro golpe y como que lo estaban revisando. Me paniqué porque lo tengo en un par de ligas, pero todo bien, todo bien. También que se aventó 83 yardas por tierra, creo que 8 por aire, sí, una recepción para 8 por aire. No hubo touchdown lamentablemente, pero pues ya con 83 yardas, pues ya es un día aceptable, vamos a decir, porque pues realmente no tuvo, pues como comento, el touchdown ni el involucramiento por aire. Pero lo positivo aquí es que se lleva la mayoría de los acarreos. Como Emmanuel Wilson se había visto muy bien en el juego que lo suplió, me daba un poco de preocupación que fueran a compartir más los toques en ese backfield. Pero no, todo bien. Jacob se mantiene como el claro líder de ese grupo de corredores. Pasándonos a los receptores, digo, si tiró Jordan Love 4 touchdowns, pues supones que le fue bien a los receptores. Dontavion Wicks fue el más beneficiado, se llevó 2 touchdowns, 94 yardas totales. Eh, Dontavion Wicks es un jugador bueno, no es el más consistente, pero yo no lo buscaría para mi equipo de fantasy. No, la verdad no se gastan sus piedrólares comprándolo de Aquilo, porque es un jugador muy esporádico. Como habíamos comentado en videos anteriores, ya viene de vuelta Jaden Reed y con eso pues se diluye más esta ofensiva, ¿no? Entonces, bien, para ligas así súper profundas tal vez, pero tu liga normal no. Christian Watson tiene otro buen juego, 4 recepciones, 80 yardas y se lleva su touchdown en 10 objetivos. Y esto es importante recalcarlo porque si se fijan, pues él es el que sigue teniendo más acarreos, o sea, perdón, más objetivos, lo busca más Jordan Love. Entonces es importante que se mantenga como el líder en esta categoría para que pueda seguir siendo productivo eh, en futuros partidos. Y pues nada, esto es lo que hemos visto las últimas semanas de los Packers. A quien puedes empezar con confianza es a Jacobs. A Christian Watson ya es un flex que es bastante confiable ya a este punto. Vamos a ver cómo se mira cuando vuelva Jaden Reed, que parece que debería ser para el próximo partido, más tarde en 2 semanas. Eh, y nos pasamos a
Detroit. Detroit, pues, ¿qué les digo? Jahmyr Gibbs sigue siendo el alfa de este grupo de corredores. 20 acarreos de los 30 totales. 68 yardas y se lleva 3 atrapadas para 18 yardas. Entonces, Jahmyr Gibbs, no hay mucho que decir. Siempre va a ser un corredor que vas a poner en tu alineación. David Montgomery había estado nadando muertito hasta este partido. En este partido sí fue un poquito más involucrado. 8 acarreos para 32 yardas y un touchdown. Digo, si Gibbs está en tu equipo, pues no te gusta escuchar esto porque fue un acarreo dentro de la yarda 5. Lamentablemente se fue a David Montgomery, que no sé qué tanta gente haya puesto en su alineación. Sin embargo, David Montgomery sigue siendo un jugador que probablemente debe estar en algún equipo, porque si es que Gibbs se llega a lesionar, David Montgomery inmediatamente se vuelve un corredor 1. Habiendo dicho esto, nos pasamos a los receptores. A nadie le gusta ver esto, muy lamentable. Amon-Ra St. Brown se lastima prácticamente al inicio del partido. Le cae alguien si no mal recuerdo fue un compañero, le cayó en el tobillo. Como sea el caso, parece que tiene un esguince. Falta que le hagan su resonancia para ver qué tan grave es. Pero es más o menos lo que le pasó a Brian Thomas. En estos casos generalmente se pierden 2, a veces hasta 3 partidos. Entonces trucha con eso porque pues digo, son las semanas ya para cerrar y asegurar tu lugar en los playoffs. Si pasas a los playoffs probablemente vuelva Amon-Ra St. Brown. Entonces hay que jugar duro en la pintura para esos jugadores de Aquilo, porque no creo que cuentes con él la semana que entra y probablemente la semana que le sigue. Entonces nomás truchas con eso, revisen cuál es la resolución de esa lesión, ¿no? Y pues el que saca raja de esto es Jameson Williams, que la semana pasada te colgó una espantosa X, un cerote. Un cero grandote, no sean puercos. Esta semana te llevas 144 yardas y un touchdown. Y 7 recepciones. Entonces Jameson Williams es un receptor 1 mientras no esté Amon-Ra St. Brown. Entonces tiene que estar en tu alineación sí o sí. Y pudieras ver a Isaac Tesla. La verdad, el novato no lo han involucrado mucho. No sé si se acuerdan, al principio de la temporada, en las primeras 2-3 semanas, había tenido unas atrapadas bien impresionantes. El vato sabe jugar. O sea, hay talento, hay atleticismo. Y es bueno. Pero, pues no, si tienes a St. Brown, si tienes a Jameson Williams, si tienes a Laporta, si tienes a Gibbs, pues no vas a ser una prioridad, ¿no? Pero pues si necesitas urgentemente un receptor, pudieras poner a Tesla. En este caso, pues dices dos atrapadas para 35 yardas. O sea, ¿cómo voy a poner eso en mi alineación? Pero ahora ya van a saber que no van a tener a St. Brown. Lo van a involucrar en el plan de juegos desde toda la semana. Entonces no digo que te gastes todo tu dinerito y vayas por él, pero pues si tienes un espacio ahí libre en el que tienes un jugador que no produce, pudieras usarlo por mientras que regresas a St. Brown. Y creo que eso es todo por este partido. Nos pasamos al segundo partido del día de hoy. Contra todos los pronósticos ganaron los Cowboys. La verdad, los Cowboys, no voy a decir que se miran bien en defensiva, pero ya se están viendo un poquito más decentes, sobre todo contra la corrida. Y pues sacaron el resultado para mantener viva su temporada. Yo creo que ya si perdían, pues ya era GG's para los Cowboys. Y los Chiefs, pues 6-6. Se están quedando atrás en esa división que están dominando los Broncos y los Chargers. Entonces, pues tic-tac Chiefs. A ver si se quieren meter a playoffs. Entonces, pues vamos empezando con el equipo visitante. Patrick Mahomes se vio bastante bien. 4 anotaciones, 260 yardas y te agregó 30 yardas por tierra. Entonces, pues tuvo un día bastante productivo en términos de fantasy.
Hablando de los corredores, volvió Pacheco, pero pues volvió a traerle el agua y su toalla a Kareem Hunt, que fue el claro líder de ese grupo de corredores. 14 acarreos para 58 yardas. Entonces, pues al parecer Kareem Hunt es el que quieres en ese equipo, aunque pues 58 yardas no es así como que súper impresionante, pero eh, pues algo es algo y también lo involucran por aire, ¿no? Se llevó una recepción nada más, pero para 22 yardas. Entonces tuvo un día bastante, bastante decente para ser un corredor 2 o inclusive un flex. Eh, Viendo los receptores, Rashee Rice, otro juegazazo. Casi 100 yardas en 8 recepciones. El doble de objetivos que el siguiente más alto, que serían Worthy y Kelsey, las opciones 2 y 3 de esa ofensiva. Rashee Rice puede que gane ligas este año, ya lo hemos dicho antes, es el juguete favorito de Mahomes. Y en especial en juegos en los que el puntaje va a ser alto, como este, en el que no pueden dominar con la defensiva, Rashee Rice es todavía más atractivo. Xavier Worthy tiene un juego decente, 4 atrapadas para 60 yardas. Digo, no es algo así wow, para hacerle un fiestón a Worthy, pero pues ya dio señales de vida desde que había regresado a Rashee Rice. No había hecho prácticamente nada. Esto no significa que lo puedas meter en tu flex, que lo puedes meter de receptor 2. La verdad, se me hace complicado poner a Worthy en tu alineación, a menos que de plano no tengas nada más. Y pues esto fue en un juego en donde los Chiefs tuvieron que clavar 28 puntos y aún así perdieron. No creo que vaya a haber muchos juegos en los que a la defensa de Kansas les metan 30 puntos, ¿no? Kelsey, 5 atrapadas, 45 yardas, un touchdown. Sigue siendo los mejores a las cerradas de la temporada. Y pues nada, es todo lo que hay en Kansas. Hablando de los Vaqueros de Dallas, Dak Prescott tuvo un juego bastante bueno también. Más de 300 yardas, dos touchdowns y una sola intercepción. Pues a grandes rasgos, contra una gran defensiva, pues es un juego bastante bueno. Javonte Williams tuvo un juego un poquito más flojito, 60 yardas por tierra solamente, pero tuvo 3 atrapadas para 21 yardas y un touchdown por aire. Entonces, pues ya con eso redondea su semana y pues no, te da una muy buena contribución desde la posición de corredor. Entonces, pues Javonte Williams siempre va en tu alineación. No me puedo imaginar una alineación en la que no lo inicies cada semana, independientemente del rival. Y pues en este caso los Chiefs son un rival complicado. Entonces, toda la confianza en Javonte. Aquí lo que cabe recalcar es que Malik Davis pues se ve bien. Se peló en un touchdown largo de 43 yardas. Se vio bastante rápido. No digo que vayas y lo levantes para que lo pongas en tu alineación, pero pues de esos jugadores de por si acaso se llega a lesionar Javonte, Malik Davis pudiera quedarse con la batuta de ese backfield, pero yo creo que hay otros seguros como Brian Robinson, como Tyler Algier, como Tank Bixby, que pueden ser mejores que Malik Davis. Y hablando de los receptores, aquí es donde se parte el queso en la ofensiva de Dallas. CeeDee Lamb, mira, sí tiene manos, ahora sí atrapó pases bastante difíciles, bastante buenos, y se llevó 112 yardas y un touchdown. Aunque no haya sido el líder del grupo de receptores en términos de objetivos, sí lo fue en yardas, y pues te muestra lo que puede hacer un jugador como CeeDee Lamb. Y George Pickens sigue siendo de las mejores inversiones que pudiste hacer. 6 atrapadas para 88 yardas. Hubo una jugada bastante atlética donde saltó un fulano, casi anota, le faltan como 3 yardas, o si pudiera haber mantenido el equilibrio después de saltar el fulano, se metía a la zona de anotación, pero igual tuvo un día bastante decente. Y Pickens es otro jugador que siempre tiene que estar en tu lineup sí o sí, como flex, como receptor 2, pero lo tienes que meter sí o sí porque pues produce, son prácticamente 10-15 puntos asegurados cada semana, con la posibilidad de que explote, como ya lo hemos visto hacer. Y Jake Ferguson, día decente para ser tight end, pero pues no está haciendo lo mismo que estaba haciendo a principios de temporada cuando estaba así, ¿no? Pero pues
peor es nada, la verdad. Bastante confiable. Vemos que le tiraron la bola 6 veces para hacer un tight end. Estás contento con eso. Y este fue el juego más disparejo. El de los Bengals contra los Ravens fue el juego más disparejo de la tanda del día de hoy. Un juego que tenía que ganar Cincinnati sí o sí para mantener vivas sus esperanzas de playoffs. Un día bastante importante porque vuelve Joe Burrow, acelera su recuperación y va a hacer lo posible por salvar la temporada de los Bengals. Y empiezan con el pie derecho, empiezan ganándole a domicilio a los Ravens. Entonces vamos empezando con los Bengals. Joe Burrow, pues no diría que tuvo un día así eh, muy impresionante. Sobre todo en la primera mitad se estaba viendo bastante inoperante. Bueno, no inoperante, pero no estaba produciendo en términos de fantasy. Pues realmente toda la primera mitad se la llevaron parteando goles de campo los Bengals. Si ven, pues anotaron 12 puntos y fueron puros goles de campo. Hasta la segunda mitad fue cuando se empezó a mover más la ofensiva de Cincinnati, especialmente por aire. En parte fue porque se lesionó uno de los mejores corners de Baltimore, Nate Wiggins, salió al principio de la segunda mitad y eso al parecer tuvo un gran impacto en la dinámica del partido, en cómo defendían Baltimore y pues le facilitó la vida a Joey B. Vamos empezando con los corredores. Chase Brown tuvo una muy buena presentación, casi 80 yardas con 15 acarreos y además se llevó 7 recepciones para 35 yardas, entonces tuvo un día muy bueno, sobre todo si estás en ligas de PPR. Y algo de lo que nos preocupaba con Chase Brown es que volvió Samaje Perine, que había estado lesionado las últimas 2 semanas me parece, y pues sí le compitió bastante en acarreos. Chase Brown tuvo 15, Samaje Perine tuvo 14, pero realmente al que buscaron por aire y el titular indiscutible es Chase Brown. Y pues puede que la segunda mitad en la que los Bengals ya estaban dominando y que podían correr más la bola, puede que por eso hayan metido más a Samaje Perine, pero yo no me preocuparía si soy el manager de Chase Brown. Si está en mi equipo, lo meto, aunque sea jodido en el flex. Pero pues para mí es un corredor 2. Fácil. Jamar Chase. Jamar Chase con Joe Burrow es algo seguro. Es algo tan seguro como los impuestos, como la muerte. Como que le van a ayudar a la América en los árbitros. Es algo así de seguro, así de cincho. 7 atrapadas para 110 yardas. No hubo touchdown, pero pues tuvo 14 objetivos. O sea, Joe Burrow sabe la fórmula y es muy bueno para ejecutarla. Entonces, Jamar Chase, que les digo, que lo metan en su alineación, no hace falta decirlo, pero pues sí te trae mucha más seguridad que tengas a Joe Burrow, que si bien Joe Flacco estaba haciendo funcionar la ofensiva, pues Joe Burrow la lleva a un siguiente nivel. Chase Brown, como les comento, altamente involucrado por aire. Y Andre Yoshibas pues realmente no tuvo el juego que esperábamos, no estuvo tan involucrado, solamente tuvo 2 objetivos. Lo positivo es que atrapó un touchdown, entonces si lo pusiste ahí, lo agarraste del kilo y lo pusiste en tu flex, estás feliz. Realmente el que buscaron más fue Mitchell Tinsley, porque probablemente toda la atención está en Jamar Chase y Yoshibas, pero le tiraron la bola 9 veces. Solamente atrapó 2 para 22 yardas, entonces, pero igual nadie lo había alineado, ¿no? Entonces, la semana que entra probablemente vuelve Higgins, entonces André Yoshibas vuelve al kilo y Jamar Chase, receptor 1 y fácil el resto de la temporada, ¿no? No estamos buscando redescubrir el hilo negro aquí. Pasándonos a los Ravens. Juego malito de Lamar Jackson, unos pases medio de plano del tiro feos. Puso la bola en el suelo 2 veces, lamentablemente para él y los Ravens. Los 2 fumbles los recuperó Bengals y además tiró una intercepción. Entonces, mal día en la oficina para Lamar Jackson. La verdad, empezó mal tu semana si tienes a Lamar Jackson. No te voy a mentir, mi pana, empezó mal tu semana. No creo que como para que la pierdas definitivamente, pero pues, ¿qué te digo?
Espero que hayas comido mucho pavo si te crees gringo. Eh, ¿Qué más les cuento? Derrick Henry se peló para un touchdown. Una, bueno, no, miento. Tuvo un touchdown por tierra, 60 yardas. Cuando se peló fue una recepción, que no es muy común de Henry, ni tampoco que lo alcancen, pero pues tuvo un día bastante bueno. Se llevó en total 100 yardas y un touchdown. Entonces estás bastante contento, sobre todo como en comparación a cómo había estado en el resto de la temporada. Y, y pues es el dueño de este grupo de corredores, ¿no? Sobra decirlo, pero Keaton Mitchell sí le robó un touchdown. Se peló 18 yardas por un touchdown. Nadie lo alineó, pero pues nomás vino a regarla si eres si está en tu equipo Derrick Henry. Sorpresivamente, los líderes en objetivos fueron dos alas cerradas, Mark Andrews y Isaiah Likely. Lo mismo que les dijimos la semana pasada con Hunter Henry, parece que Cincinnati tiene el efecto John Cena con los alas cerradas, no los puede ver. Y por eso, pues Isaiah Likely y Mark Andrews dominan, ¿no? Casi 150 yardas entre los dos. Difícil decir si se va a mantener esta misma dinámica ahora que Isaiah Likely está más integrado a la ofensiva, si Mark Andrews va a pasar a un segundo rol, pero lo dudo bastante. Mark Andrews lo van a seguir buscando en la zona roja. Si no mal recuerdo, este juego no lo hicieron, no le tiraron un solo pase en la zona roja, pero pues ese es su modus operandi, ¿no? Y pues Zay Flowers le anularon un pase largo como de 50 yardas para touchdown. Entonces estamos hablando que 12 puntos anulados por un castigo que medio se sacaron de la manga de los referees. Las cebras marcaron interferencia de pase ofensiva y se me hizo así medio barata. La compraron barata. Probablemente le iban a los Bengals o los tenían ahí en su parlay, en su quiniela. Entonces, si no le anulan esa atrapada larga, estás viendo a Zay Flowers con otros ojos totalmente, porque ya en la vida real fueron 2 recepciones para 6 yardas y además soltó un fumble. Entonces prácticamente te hizo un punto, si acaso. Eh, entonces tampoco estás muy contento. No inició muy bien tu semana si tienes a Zay Flowers en tu equipo. En una liga voy contra él, entonces lo bueno, porque no tengo a Zay Flowers en ningún lado. No es un jugador que me guste particularmente. Y creo que eso es todo por hoy, banda. Juegos bastante buenos. Recuerden que mañana tenemos uno temprano, como a la 1. El de los Osos de Chicago contra quién juegan, verán. Juegan. Bendita sea mi memoria, ¿no? Qué suerte tienen que sé lo que estoy haciendo. Juegan los Osos contra las Águilas de Filadelfia, duelo de los punteros de la Conferencia Nacional. Puede que aquí se defina quién sea el primer sembrado de esa conferencia, entonces bastante importante. No se lo pierdan y pues tampoco se pierdan este contenido tan glorioso que es Flip Flicker. Échenos la mano con un like, échenos la mano con la suscripción, muéstrenos amor. Y pues nada, los deja Eduardo a que disfruten el mal del puerco que les dio este día de gracias. Y espero que no hayan tenido que poner a Lamar Jackson o a Zay Flowers en su alineación, porque entonces se van a ir a dormir de malas. Se me cuidan, banda, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el video de mañana. Mañana tienen videito también. Suertudos. Sale pues, nos vemos.